La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La realidad está ahí y algún día llegará y se hará cargo de nosotros. Pero en la hora de Maquiavelo lo que nos importa es la percepción. Esto lo venimos diciendo desde hace más de 12 años y usted dirá, claro, pero así terminan, es el cierre. No, recién empezamos. Recién empezamos porque la realidad finalmente llegó. Los leitmotivs de la hora de Maquiavelo de estos 12 últimos años fueron justamente la comunicación y una comunicación que fue muy exitosa en algunos momentos para convencer a una tribuna fácilmente convencible, valga la redundancia, pero que iba a tener efectos tremendos para el país, ¿no? El tema de la energía, cuando todos los expertos decían vamos a una crisis energética hace años, el gobierno lo que hacía era descalificar a los que lo decían, porque bueno, pues vos tuviste en los 90, vos tuviste con los militares, vos tuviste con Alfonsín. Bueno, tuvimos los cortes de energía de este verano para que finalmente el gobierno se diera cuenta que estamos ante no una tragedia, una catástrofe energética. Y cuando se le dijo al gobierno muchas veces la forma de renegociar la deuda externa, allá por el 2005, no es una forma civilizada, es para la tribuna. Bueno, terminamos como terminamos. Estuvimos viendo, ¿no? Podríamos darle, a ver si... Ahí está, basta buitre, ¿no? No tuvimos suficiente de relato anti-buitre, patriótico, la deuda externa, minga, no la vamos a pagar, que después de que finalmente la Argentina llegó al fondo, seguimos otra vez. Esto fue un obsequio que hizo Equipos de Difusión, que es el famoso Pepe Albistur, que fue secretario de comunicación de Cristina Fernández de Kirchner, y es autor de los creativos afiches. Bueno, evidentemente el gobierno decide apostar a seguir con la malvinización. Y la verdad que tenemos que decir que finalmente se llegó al final, y la pregunta es, ¿el gobierno sabe hacia dónde va? ¿El gobierno quiere llegar hasta diciembre de 2015? Pregunta que se está haciendo, por supuesto, toda la Argentina, y por supuesto la pregunta que nos vamos a hacer, si Cristina quisiera llegar hasta diciembre de 2015, ¿puede hacerlo con esta gente? No te vayas. La hora de Maquiavelo. La vida, la solidaridad, la confianza se transmiten de persona a persona. OSDE. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, los buitres, ¿no? Ahí estaba el buitre con la bandera norteamericana, ¿no? Con lo cual hay que ver si todos los buitres son estadounidenses, ¿no? Porque en una de esas hay algunos que ni siquiera lo son. En fin, la verdad que triste capítulo el de la malvinización, que nos llevó a un desastre del que tardamos años en salir. Y estamos con dos expertos para entender hacia dónde va este momento en donde cambia radicalmente no solamente el tablero económico, sino fundamentalmente el tablero político en un año electoral. Agustín Monteverde, bueno, usted ya lo conoce, el hombre es economista, yo le llamo uno de los pitonizos, que fue el que anticipó a dónde se iba a ir el dólar y ya está más o menos llegando a donde él
pronosticó meses atrás. Y tenemos el honor de tenerlo a Sergio Berenstein. Sergio Berenstein, bueno, usted lo conoce, ex integrante de Poliarquía, uno de los más brillantes, si no el más brillante analista político de la Argentina, y con la pregunta que uno se hace, ¿está en condiciones, Cristina, al paso en que vamos, de completar el mandato mal, pero por lo menos completarlo? Te miro a vos, Sergio, porque... El que sabe es él, Claro, es muy difícil, porque... Bueno, evidentemente las consecuencias que puede tener no ponerse de acuerdo con los holdouts son realmente dramáticas, son catastróficas, diría. Lo que uno realmente cabe preguntarse es si el gobierno y la clase política argentina tienen comprensión de la dimensión de lo que estamos hablando, de la envergadura. Vos incluís a la oposición ahí también. Por supuesto. Hoy el señor Gerardo Morales salió a decir que el juez Guesa juega para los buitres. Estos son... Claro, un senador radical que encima es un contador, ¿no? Vos me equivoco, Gerardo Morales es contador, ¿no? Tendría que saber. Un grado de responsabilidad que es increíble. Yo lo menos que uno le puede exigir a la clase política hoy creo que es responsabilidad, serenidad antes de decir cualquier disparate, porque además atengámonos al problema que tenemos, ¿no? Ya no es anecdótico si los buitres son lindos, son feos, si se peinan para la izquierda o para la derecha. Lo que importa acá es el problema que tenemos y que tenemos que resolverlo porque lo van a pagar. Quedándonos en lo argentinos. anecdótico, Sergio, ¿vos cómo lo viste a Federico Sturzenegger, economista del PRO, viajando a Washington con el gobierno o con los legisladores del gobierno, Martín Lustó del grupo UNEN, de Filo Radical, viajando a Washington a apoyar una cosa, no sé a qué, porque la verdad que perdón, una infidencia, charlando tengo un amigo trader, analista, trader en Europa, que me va tirando la información que tienen allá. Y yo te digo que a mí la información que me tiraba este trader, me decían, ustedes están todos locos, el fallo va a ser no tomar el caso, y ya se sabe de hace rato, los únicos que no lo sabíamos eran los argentinos. Creo que hay que mirar esto en perspectiva y en principio yo creo que es importante que la clase política en su conjunto, gobierno y oposición, consensúen una reacción madura. O sea, vos viste bien razonable. que Sturzenegger, que Lustó, que viajaran juntos. Yo estoy de acuerdo que no iba a ser la diferencia porque imagínate que la Corte no va a tomar el caso o analizar el caso 3 días antes de que se pronuncie y aparte las reuniones previstas no eran con, naturalmente, miembros del Poder Judicial, sino eran con la clase política de Washington, algunos... Como que en Estados Unidos el tema de los 3 poderes está bien separadito, ¿no? Bueno, obviamente en las repúblicas serias eso está bien separado. Obviamente hay diálogo, tiene que haber diálogo entre los poderes del Estado, tiene que haber cooperación, a veces tienen que obviamente confrontar porque así está previsto, pero esto fue una cuestión más bien para demostrar que para la Argentina en su conjunto, teniendo en cuenta que el gobierno termina y va a ganar alguna de las expresiones distintas del gobierno, no sé si de oposición, pero claramente con matices bien distintos, era importante que hubiese presencia de referentes económicos de otros partidos, aún sabiendo que no iba a ser la diferencia. En la práctica, nadie es tan ingenuo para pensar que la presencia personal de cualquiera de estos líderes podía influir en un fallo, ¿no? Pero más allá de eso, que no digo que sea es anecdótico, sino que expresa en todo caso que hay diálogo entre el gobierno y la oposición. Déjame ver el lado positivo de esto, retomando lo que decía Agustín. Aquí es importante que, como reaccionó, por ejemplo, Macri o incluso Scioli, el mismo Massa, haya voces maduras incitando a una negociación, al gobierno básicamente, pero también mostrándole al juez y en general al resto de los involucrados en este proceso que en la Argentina hay sentido común y que la gente entiende que cuando uno pierde un fallo, bueno, lo pierde, hay que pagarlo, sí, ¿no? Claro. Vamos a recordar un momento de lo que llamó conferencia de prensa el ministro de Economía Kicillof en una situación tan dramática del país. Bueno, obviamente que había muchas preguntas para hacer y cuando terminó su alocución, echándole la culpa de los males del mundo, no hubo más preguntas. Escuchémoslo un segundito. Último, quédense todos tranquilos, que esto está estudiado en profundidad, que se han tomado todas las medidas para impedir que la reconstrucción realmente de la situación financiera de la Argentina después del default, para impedir que esa reconstrucción esté en riesgo. ¿Vos te quedás tranquilo?
Habría que ver de qué libro estudió tanto para esta situación. Pero Y yo me pregunto un dato. La embajadora en Washington, que se llama Cecilia Naón, es una economista y que es una mujer que viene del... La puso Kicillof. Se supone que para, bueno, seguir qué estaba pasando con el tema de la deuda. ¿Qué nos vendió pescado podrido? Le vendió a Kicillof pescado podrido. A ver, realmente es descabellado pensar que hicieron todo lo que hicieron para llegar a un punto en el que tienen que estar tomando medidas sobre la marcha, pero que estaban perfectamente estudiadas. Realmente esto estaba claro, yo creo, para toda la clase política argentina de que esto estaba perdido. Eso sí, eso estaba claro. Pero lo que apostaba el gobierno es a ganar un cierto tiempo. Alguien imaginó, no sé quién, imaginó y le vendió al gobierno que la Corte le iba a preguntar no sé qué cosa al gobierno de Estados Unidos como para darle un tiempito hasta fin de año al gobierno, y entonces se caía una cláusula de no sé qué, no sé cuánto, y lograba ganar tiempo. Bueno, da la impresión que en el entorno de Cristina evidentemente se dan manijas unos a otros. Después se intoxican, hay que tener en cuenta también para relato. quién fue esta una década ganada, ¿no? Yo creo que si tuviera que destacar un personaje para el cual esta fue una década ganada es para Jonathan Blackman, ¿no? El abogado que 10 años, 12 años trabajando el caso argentino, ¿cuántos millones se ganó en la década ganada? Sí, efectivamente. Bueno, va a devolver la plata. Digo, algo podría devolver el hombre, ¿no? El hecho es que lo concreto es que estamos hoy ante un desafío que es realmente histórico. Tenemos muy pocos días para resolver el problema. Si no, por lo menos vamos a atravesar un default temporario, como mínimo un default temporario y parcial sobre los bonos de discount. Creo que el gobierno tendría que, 2 días atrás ya, haber interpuesto un recurso de reconsideración de forma tal de ganar 25 días que hubieran sido claves para poder pagar en tiempo y forma el vencimiento del discount, y paralelamente ayer mismo haber sentado al núbil ministro de Economía a negociar seria y responsablemente con el juez, y en lo posible llamar a todo el gabinete y a la dirigencia política en general a mantener un prudente silencio, recordando que el hombre siempre es dueño de sus silencios, pero esclavo de sus palabras, ¿no? Y la presidenta también, porque dice, no sé, Sergio, que puede pasar eso, que haya terminado enojando al juez Griesa. Lo que ocurre, Diego, es que en general los políticos argentinos le hablan a sus votantes o a una audiencia local, no siempre teniendo en cuenta las características de las audiencias externas. Eso estuvo pasando los últimos 12 años. Efectivamente, no es la primera vez. Toda la comunicación del gobierno pensando en la tribuna y menefrega el mundo exterior. Es un gobierno que me parece que no carece de un entendimiento sofisticado el impacto que puede llegar a tener esto en un juez que ya venía naturalmente preocupado por esta clase de declaraciones, porque recordemos que hace un tiempo había dicho... Sí, una vez dijo, ¿qué dijo Cristina? Bueno, pues la presidenta cometió el error de sugerir que iba a desconocer el resultado de los fallos. Gravísimo. Cuando Argentina, la verdad que cuando emite deuda con la jurisdicción de Estados Unidos, se está sometiendo a las Cortes, que luego eventualmente dijo que iba a desconocer. Yo creo que no va a pasar eso. Aclaremos que Argentina se tiene que someter a la jurisdicción de Estados Unidos porque si no le prestan un mango. Bueno, fue decisión argentina hacerlo, de Néstor Kirchner, eso es la situación en 2005, ¿verdad? Sergio, y además fue ratificado por Cristina Kirchner en el canje de 2010. De 2010, claro. Con lo cual la verdad que discutir si está bien o está mal esto ya no importa porque ya lo hiciste. Ya está. Entonces, lo mejor, la pregunta es cómo se defiende el interés nacional. Y se defiende diciendo lo que hay que decir para que nadie se enoje y paguemos lo menos posible y lo mejor posible. Y yo creo que eso hubiera implicado revisar el discurso, por lo menos que los abogados lo miraran. Ahora, para después del corte, Agustín, una pregunta que se está hablando poco del tema Fondo Monetario. Kicillof volvió todo henchido y orgulloso, muy a lo ancho, a lo alto no puede, de haber logrado cerrar con el Club de París sin la inspección, digamos, del Fondo Monetario, que no nos hubiese condicionado nada, pero hubiese mirado las cifras, hubiese mirado temas como la inflación y nos hubiese dicho que hasta el nuevo índice de inflación tampoco sirve. Y volvió muy orgulloso de eso, que no, ese orgullo le cuesta a la Argentina que se tenga que devolver la plata del Club de París
en mucho menos plazo y con mucho más tasa. O sea, vamos a pagar los argentinos por el orgullo de Kicillof mucho más plata de lo que podríamos haber hecho con la intermediación del fondo. Ahora, para después del corte, ¿esto se arregla sin el fondo o vamos a tener que hacer el camino a Canosa, o mejor dicho, el camino a Washington sería en este caso, de rodillas? Ya venimos. La hora de Maquiavelo. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. El juego sin límites pone en riesgo tu salud. Te podemos ayudar. Informate al 0800-666-6006. Instituto de Juegos de Apuestas. Jugar compulsivamente arriesga tu salud. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Copa Mundial de la FIFA. Qué bueno que viniste. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. La hora de Maquiavelo. Bueno, no contábamos el tema del Fondo Monetario, que es la mala palabra para el gobierno. Hasta nos recordaban de un aviso de campaña política de Cristina 2007, donde se enorgullecía de que los chicos ya no sabían lo que era el Fondo Monetario, y volvió Kicillof de París logrando un acuerdo sin el fondo. Su mayor orgullo fue, para él por lo menos, haberlo hecho sin el fondo, cosa que nos va a costar mucho a los argentinos. Y ahora la pregunta es, ¿se arregla esto sin el fondo? A ver, salvamos el orgullo de Kicillof tapándole la boca a billetazos a Club de París, con guita, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Y ahora vamos a pagar el acuerdo con el Club de París? Ahora, en segundo lugar, además, el comunicado del Club de París dice claramente que la normalización corre a partir del primer pago. Ajá. ¿Y cuándo es el primer pago? En julio. Cuestión por la cual, en realidad, hemos llegado a que no hemos normalizado la deuda, pero hemos reconocido deuda. Mucho más deuda, porque dicen que era cuando Argentina se fue al default en el 2001, era la tercera parte. Claro, bueno, el hecho es que ahora hemos reconocido una deuda sobre la cual, en todo caso, vamos a tener que discutir después, porque es muy difícil que podamos pagarle al Club de París en estas circunstancias. No, sí, claro. Es clarísimo que si entramos en default, vamos a tener los mismos problemas que tenemos para girar a nuestros acreedores holding con el Club de París. Sí, se les va a poder pagar a los diplomáticos, por ejemplo, en el exterior, o ¿cómo van a cobrar? En negro, así con sobres. Sí, claro, porque toda plata que ande dando vuelta por el sistema financiero se la van a quedar
los buitres, entre comillas, que tienen su fallo a favor. Ahora, Sergio Berenstein, ¿quién gana? Porque obviamente está claro que Cristina Fernández de Kirchner con esto pierde. En todo caso, la pregunta que habría que hacerse es ¿tiene ganas de llegar a diciembre de 2015? ¿Y quién de los que están en el tablero gana o pierde con este cisne negro, digamos, que apareció de golpe? Honestamente creo que perdemos todos, como sociedad, como país. Sí, claro. Perdemos nosotros, nuestros hijos, que van a tener que pagar buena parte de esta deuda, algunos de nuestros nietos también. Es un episodio en algún sentido parecido al Baring de 1890, no quiero ponerme... Pero la deuda había que pagarla igual, de alguna forma, ¿no? Bueno, esto también había que pagarlo igual. Pero, digamos, Argentina tiene una larga historia de no resolver problemas, de postergarlos y cuando tiene que asumirlos volver a, lamentablemente, ¿no?, a entrar en situaciones absurdas y costosísimas para el país. Me parece que es demasiado prematuro entender el impacto que puede tener esto, porque no sabemos cómo se va a resolver. Tal vez, ojalá se resuelva sin entrar en default, con una negociación aunque sea similar a los parámetros de lo que vimos en el Club de París o con Repsol, ¿no? Pagando mucho. Pagando mucho, pero, o sea, tapándole la boca al mundo a billetazos. Pero los errores tienen estas características, se pagan, ¿no? Se pagan y los billetes, digamos, no los va a poner Cristina, los vamos a poner nosotros. Entonces yo creo que entender el impacto de esto en el entorno político, esperemos saber los acontecimientos. La presidenta hasta ahora, desde la derrota en las elecciones de mitad de término del año pasado, hizo todo lo posible con un giro pragmático a lo Cristina para poder terminar. Sí. Con lo cual yo creo que pareció con ganas de querer terminar. Me parece que sí, no creo que ella tenga intención de irse antes, de terminar en medio de un caos, todo lo contrario. Es más, en el gobierno especulaban con la posibilidad de que ella fuera una especie de versión argentina de Michelle Bachelet, en el sentido de que gane alguien de centro derecha, volver en este caso 4 años. Es una persona que terminaría joven, ¿no? 63 años, tiene chance de volver a los 67, Hillary quiere ser presidenta a los 72, ¿no? Así que ella se veía con una proyección en términos de influencia política de mediano plazo, y esto me habilita a decir, creo que la presidenta no se quiere suicidar y que va a hacer un esfuerzo para evitar un descalabro que implicaría un cambio de rumbo muy importante para ella y para el país. Por lo pronto, con Kicillof evidentemente no. Lo lógico es pensar, como dice Sergio, que no pretende suicidarse. Ahora, la verdad es que lo que uno ve es que ella está organizando una fiesta, un baile en la cornisa, y realmente los riesgos están, ¿no? Teniendo en cuenta también que acá no solamente, digamos, por supuesto que esto lo pagamos todos, y lo pagan a hijos y nietos, sino que también la situación es delicadísima también, por ejemplo, para las provincias, que entran a... Claro. Siempre recordábamos el caso de que la provincia de Buenos Aires intentó, cuando se festejaba el acuerdo con el Club de París, hace un par de semanas, lanzar un bono de 500 millones, que lo necesitaba imperiosamente para poder pagar los aguinaldos que se vienen, y no pudo porque le pidieron el mercado le pedía 13,5%, y que toda la expectativa, qué mala información que tenían los gobernadores también, era que bueno, que si se postergaba lo del fallo de la Corte Suprema en Washington, que entonces ahí sí iba... Bueno, se acabó la fiesta en las provincias. Sí, Scioli debe querer morirse en este momento con esto, pero no es el único caso. Tenés a Mendoza, tenés otras provincias, tenés la Ciudad de Buenos Aires, que probablemente buena parte tal vez sea para manejar obras públicas, pero digamos, también está necesitada obras públicas con las que Macri estaba luciéndose y estaba subiendo en las encuestas. Obras públicas que no sé cómo van a seguir ahora. Y en el caso de Scioli, bueno, no sé qué va a pasar si Cristina no le gira la plata como el año pasado para pagar los aguinaldos. Sergio, para terminar, ¿cómo ves ganadores? Si es que hay ganadores, creo que ganadores no hay. Pero digamos, muertos y menos golpeados de esta historia del default. Insisto, con la volatilidad y la incertidumbre que tenemos hoy, difícil saberlo, hay que esperar un poquitito. Mi impresión... Pero puede ser que un Macri, por ejemplo, con el discurso más opuesto al modelo, entre comillas, que nos llevó a la catástrofe, ¿podría de repente tener alguna ventaja? Hasta este episodio, el diagnóstico básico era el siguiente: una salida relativamente no traumática, un final de gobierno como el de Menem, digamos, con problemas, pero sin ningún shock. Sin shock. Le permitía a Scioli más o menos ser competitivo y generaba un entorno realmente difícil de predecir, con Massa fuerte y Macri subiendo. Era una final abierta, digamos, ¿no?
Pero con Scioli, que podía, digamos, de alguna manera intentar competir. Cualquier episodio de incertidumbre, turbulencia, de mediana intensidad, incrementaba las chances tanto de Massa como de Macri y disminuía la de Scioli. Un episodio, eventualmente, de mucha turbulencia, como el que implica un default, aún parcial, ¿no? Pero, bueno, esto se incrementaría, con lo cual mi principal pregunta aquí, o sea que, digo, digamos, se agrava la situación de Scioli y de alguna manera siguen sobresaliendo más Massa y Macri. Es que no es solamente Scioli, acá la clave es el peronismo, porque recordemos que los gobernadores, como ustedes señalaban recién, son la mayoría peronistas, y la gran pregunta es cuál va a ser en este contexto el margen de maniobra discrecional de la presidenta para tomar una determinación que impacta en todos los liderazgos, a nivel subnacional, también local. Bueno, el peronismo no va a suicidarse acompañando un eventual suicidio de la presidenta. Yo creo que ahí uno puede esperar una reacción un poquito más corporativa, egoísta, razonable, no es una crítica, simplemente mirando sus distritos, me parece que puede haber una reacción un poquito más moderada, evitando un escenario tan traumático. Qué tema, ¿no? Yo expreso el deseo, ¿no?, de que el gobierno, que estuvo evidentemente mirando el tema vudú y tratando de influir en la justicia, los cambió, los jueces sacó, procurador general, por el tema de vudú, si se hubiesen preocupado, digo, no de sacar y cambiar jueces porque lo hubiesen podido, de preocuparse por lo que estaba pasando ahí en Washington en serio, quizás no se llegaba a esta instancia. Sabes que un amigo mío me decía, esto es todo un invento del gobierno para sacar a vudú de la tapa de los diarios. No, para terminar, increíble cómo los pronósticos de que durante el Mundial nos íbamos a olvidar de todo, no pasó nada. Y vino el cisne negro, y resulta que está todo el mundo hablando de esto y no del fútbol. Fíjate vos qué error de comprensión de los problemas que enfrentaba, de no haber ido, en vez de haber dedicado esfuerzos detrás del tema del Club de París, a no haber ido derecho a normalizar la relación con el Fondo Monetario Internacional. Hoy tendrían un préstamo del fondo en camino, al menos, para resolver el tema. Por lo menos hacer la plancha un poco con esto. Realmente están en una situación extremadamente delicada, porque el gobierno sin este problema ya no carecía de financiamiento, y apoyarte solamente en la maquinita, ¿sabes cómo termina esto en cuanto a niveles de inflación y de devaluación? Apoyarse en la maquinita termina y no sabemos en qué niveles de inflación, porque dólares es lo que no va a haber. Ahora eso sí, ¿no? Kicillof arregló el Club de París sin el Fondo Monetario y estamos orgullosos, somos argentinos y podemos vivir sin el fondo. Total, los que se mueren de hambre no están en la Casa Rosada. Agustín Monteverde, economista, muchísimas gracias. Sergio Beristain, un honor, y yo le digo hasta la próxima Hora de Maquiavelo. Chau.